Hola, mi nombre es Génesis Caballero, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua del trimestre 5, sección T2 en la materia de Psicología del Desarrollo, y hoy vengo a hablar de la teoría psicosocial de Erikson. Erikson fue un psicoanalista que se basó en Sigmund Freud, pero tenía características importantes diferentes. Era considerado el psicólogo del yo, ya que aunque consideraba la motivación inconsciente, tomaba en cuenta los procesos de socialización, ¿sí? Por lo tanto, se atribuía la configuración psicológica al yo y a los procesos conscientes, tomando en cuenta la vida interior y el proyecto social. Para Erikson, la sociedad y la cultura son muy preponderantes en el desarrollo de la personalidad, lo cual es el contrario de Freud, que consideraba que la civilización lo que hacía era limitar los impulsos biológicos de las personas. Para Erikson, la civilización es una fuerza positiva que moldea el yo. Y las fuerzas ambientales, a su vez, limitan y también liberan. Por ejemplo, cuando se aplaza una materia, es negativo porque la aplacé, pero la parte positiva está en que voy a volver a ver la materia, voy a entenderla y voy a poder hacerlo mejor. Tiene una visión optimista y aceptable, aplicable al desarrollo de la vida, ¿sí? El ser humano produce tanto lo bueno como lo malo, según Erikson, y su misión es señalar las oportunidades del desarrollo tomando en cuenta la idiosincrasia y la cultura para poder afrontar los riesgos psicológicos de la vida. Ahora bien, la dinámica del desarrollo psicosocial. El desarrollo es un proceso evolutivo que toma en cuenta las capacidades motrices, sensoriales y sociales. El desarrollo de la personalidad es posterior al desarrollo biológico y es importante tener en cuenta tres variables esenciales. La primera es las leyes internas del desarrollo, la segunda es las influencias culturales y la tercera es la reacción idiosincrásica de la persona que proviene del modo de vida que tuvo que vivir. ¿Sí? Cada cultura genera diferentes conductas y el ser humano es un organismo que se adapta y participa dinámicamente en las tres variables que mencioné anteriormente. Ahora bien, el aporte de Erikson al estudio de la personalidad es muy interesante, puesto que postuló 8 etapas epigenéticas o estadios en donde tuvo en cuenta la vejez y la adultez. En cada uno de los estadios señala dos presencias que vienen siendo fuerzas contrarias, que exigen una solución para ayudar al desarrollo del yo, ¿sí? Los estadios suceden a lo largo de la vida y en momentos específicos, con la finalidad de solucionar tareas, funciones, conflictos. Estas funciones, estas tareas y todo eso, Erikson lo llamó crisis. Eso se puede resolver de dos maneras. La primera es de manera favorable, que es cuando se supera la crisis, y la segunda es de manera desfavorable, que viene siendo cuando no se puede superar la crisis y existe una carencia allí. Ahora bien, en cada estadio hay dos polos opuestos y para compararlos, Erikson utilizó la palabra versus. Un ejemplo de esto es confianza básica versus desconfianza. Bien, cada adquisición temprana va a seguir afectando a futuro. Esto es como un ejemplo, es como un niño que tiene una mochila y dentro de su mochila va incluyendo los resultados de las crisis que ha tenido en el transcurso de su vida. Las crisis son universales y lo que hace diferente a las crisis son las situaciones culturales que tenga el individuo, ¿sí? Si los conflictos no son resueltos, el individuo va a querer seguirlos resolviendo, afectando al desarrollo del yo. Ahora bien, los 8 estadios del desarrollo psicosocial. El primero es la confianza básica versus la desconfianza. Esto sucede entre los 0 y 18 meses del niño. La confianza, la seguridad, la familiaridad, el entusiasmo. La confianza se nota en un niño en la manera en la que come, en la manera en la que la profundidad de su sueño y la relajación de sus intestinos. Las horas de vigilia cada vez son más grandes, por lo tanto, también la experimentación cada vez sucede más rápido. Por lo tanto, el niño tiene mucho contacto con la confianza, la familiaridad y todo esto, ¿sí? Esto ayuda a que aunque el niño tenga temor a nuevas experiencias, aún así quiera hacerlas. El contrario de esto vendría siendo situaciones insatisfactorias en el que el miedo puede más que las ganas de querer hacer cosas nuevas. Ahora bien, vamos con la autonomía versus la vergüenza y la duda. Esto sucede de los 18 meses a los 3 años.
El niño incrementa su autonomía, en este momento se espera que el niño empiece a caminar solo, por lo tanto puede ver el mundo desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, muchas otras cosas le llaman la atención. Quiere tocar, conocer y buscar. Los adultos lo protegen, lo limitan y lo castigan en caso de ser necesario. La autonomía es una lucha que se nota cuando el niño empieza a realizar acciones interesantes como utilizar la palabra mío, no querer compartir sus juguetes, empezar a querer hacer cosas por sí solo y a su vez también en algunas ocasiones va a querer que lo ayuden, ¿sí? Las experiencias de autonomía y libre elección deben ser guiadas gradual y correctamente. La responsabilidad de los límites recae sobre los padres. Según Erickson, la maduración anal muscular ayuda al niño a aprender a soltar y a retener. Y esto se va a volver el centro de sus esfuerzos físicos, patológicos y sociales. Ahora bien, la vergüenza es cuando el niño se siente totalmente expuesto y es consciente de ello y no se siente preparado para ser visto. ¿Cómo se le puede hacer sentir vergüenza a un niño? Cuando se ríen al tener el niño un intento fallido, cuando hay demasiada libertad sin restricciones, cuando se le ayuda en cosas que ya él sabe hacer por sí mismo, entre muchas otras cosas. Ahora bien, Erickson propone dos polos opuestos, ¿sí? Entre esos dos polos opuestos debe existir un equilibrio para que no surjan situaciones importantes, como por ejemplo, al no tener duda y vergüenza, el niño va a generar impulsividad, puesto que no va a considerar los límites o consecuencias de las situaciones. Y al contrario, al tener mucha duda o vergüenza, el niño va a generar compulsividad. El equilibrio entre estas dos es la determinación de yo puedo hacerlo, que el niño decida que a pesar de las consecuencias, de las dudas y de las vergüenzas, decida poder hacerlo, ¿sí? Ahora bien, vamos a avanzar a la iniciativa versus la culpa. Eso es entre los 3 y 6 años. Avanza hacia nuevas conquistas espaciales y sociales. El niño está lleno de energía y de curiosidad. Un ejemplo importante, un niño de 4 años que le llama la atención ver cómo un objeto grande baja en el inodoro y decide tomar el reloj de su papá. Bien, ese mismo niño a los 6 años no va a hacer lo mismo porque ya está consciente de las consecuencias que puede traer dadas las vivencias pasadas que ha tenido. Se caracteriza por complicaciones edípicas. En este punto de la vida el niño se da cuenta de que tiene un papel importante dentro de su familia y el amor lo va a enfocar hacia aquella persona que le demuestra que su existencia es importante. Ahora bien, un punto muy interesante a tomar en cuenta es que el juego es un agente terapéutico para el niño en esta etapa, puesto que elabora situaciones no resueltas a través de la fantasía. Se vincula con experiencias de vida que el niño repite, no domina o no acepta aún. Organiza su mundo interior a través del mundo exterior y jugar es un modo con el que el niño puede liberarse, puede razonar, puede compensar los sufrimientos y frustraciones, todas estas cosas, ¿sí? Ahora bien, como estábamos mencionando anteriormente, cuando hay demasiada iniciativa y poca culpa, existe la crueldad. ¿Por qué? Porque el niño tiene un plan, decide hacerlo, pero no se da cuenta de las consecuencias que esto tendría y cómo podría afectar a los demás. Esta crueldad en extremo podría ser una psicopatía. Ahora bien, la culpa exagerada vendría siendo inhibición, que es que temen probar o intentar nuevas experiencias por no sentirse culpables. El equilibrio entre estas dos cosas es el propósito, es la acción de que a pesar de que conoce que hay limitaciones y fallas anteriores, aún así quiere hacerlo. Bien, la laboriosidad versus la inferioridad. Esto sucede entre los 6 a los 12 años. En esta época el individuo busca destacarse entre los demás y quiere encontrar su posición dentro del mundo que le rodea. Es muy importante la vinculación y la comunicación con personas de su misma edad y la maduración física es más lenta. Se invierte energía en desarrollar cualidades corporales, musculares y perceptivas que lo ayuden a destacarse dentro de los demás. Y las demostraciones de éxito son importantes, puesto que esta demostración de habilidades le ayudará a asegurar el éxito futuro. El niño evita el fracaso y busca destacar en lo que se considera bueno. Se gana reconocimiento produciendo cosas, demostrando habilidades. En esta edad se supone que ya es superada
la lucha adípica que hablábamos anteriormente. El peligro de esta etapa es el sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Bueno, porque el niño quiere hacer algo y sabe que puede fracasar en ello, pero aún así tiene la intención de hacerlo. La inferioridad surge cuando sabe que puede fracasar y por el miedo a fracasar decide no hacerlo. Esto surge en situaciones como racismo, sexismo o otro tipo de discriminación. Una actitud laboriosa puede conducir a la virtuosidad dirigida. Esto se ve en niños genios, en atletas, en actores, en músicos, situaciones así, puesto que el padre y los maestros lo conducen a competir y dejan de lado otras consideraciones importantes de la vida del niño. Lo opuesto sería la inercia, que es cuando el niño intenta hacer algo y como ya no salió bien y siente que no es bueno en eso, no lo vuelve a intentar hacer. El equilibrio entre estas dos cosas es que el niño se siente capaz de hacer cosas y a su vez mantiene la humildad sobre eso, logrando la virtud de la competencia. Ahora bien, la siguiente etapa es la identidad versus la disfunción de roles. Esto sucede de los 12 a los 20 años. Erikson tomó su experiencia y la experiencia de otros adolescentes para formular esta etapa. El inicio de la adquisición de un sentido de identidad que es necesario para adoptar decisiones propias sobre las elecciones vocacionales y conyugales. Los conflictos del adolescente se van a determinar según la cultura en donde se desenvuelvan. La identidad tiene que ver con quién son y cómo encajan dentro de la sociedad. Todas aquellas cosas que ya aprendieron, de todo lo que traen consigo, hacen que pueda generar una autoimagen que también va a tener que ver en cuenta con lo que esto aportaría a su comunidad. Para lograr lo que Erikson propone, para lograr lo que Erikson quiere, se propone la moratoria psicológica. Es una etapa de intenso contacto con personas, con cosas, con ideas, una experimentación libre de consecuencias, facilitando el desarrollo de las personas, así. Para el logro de su identidad, el adolescente pasa por una serie de etapas de conflicto. Son un poco extensas, pero las voy a intentar resumir y estas son: el tiempo, la apariencia, los roles. Estos son muy importantes, puesto que es la imagen del individuo de sí mismo y cómo se proyecta ante los demás y el impacto que esto causa en la comunidad en la que vive. Las actividades que de niño no podía hacer y que actualmente sí puede hacer, pero con algunas restricciones del adulto. La identidad ocupacional, que es cuando el adolescente quiere hacer algo pero no se siente capacitado para poder hacerlo. La vinculación con la autoridad, la ideología o la religión, la adolescencia y el lenguaje. Ahora bien, demasiada identidad llevaría al fanatismo, que es cuando se compromete tanto a su rol que deja de lado la tolerancia y la opinión de los demás. Y la falta de identidad iría al repudio, que es cuando la persona no busca su lugar en el mundo, no busca saber en qué parte se encuentra, cómo hallarse y rechaza la necesidad de una identidad. El peligro de la difusión de roles es cuando en las etapas anteriores aún no han sido consolidadas las crisis, por lo tanto el adulto asigna una identidad que realmente simplemente fue un comportamiento del pasado. Ahora bien, el equilibrio dentro de todo esto es la fidelidad. Es la virtud que implica la lealtad o habilidad para vivir de acuerdo con los estándares de la sociedad. Bien, ahora vamos con la intimidad versus el aislamiento, que va de entre los 20 y 35 años. En este momento es cuando se supera la crisis de la adolescencia y es cuando la persona empieza como a gozar de las libertades y responsabilidades de la edad en donde los límites son cada vez más flexibles, ¿sí? El yo es capaz de manejar la intimidad. Y estas son situaciones o experiencias que exigen autoabandono. El joven puede compartir con alguien más sin perderse a sí mismo. Ahora bien, el sentimiento de aislamiento es cuando el joven tiene mucho miedo de perderse a sí mismo, al compartir con los demás, por lo tanto decide no hacerlo. La tarea fundamental de este periodo es el comprometerse con la intimidad en pareja, dispensándose de confianza mutua y la regulación de los ciclos de trabajo, es decir, de los ciclos de trabajo, recreación y procreación. Ahora bien, el exceso de intimidad vendría siendo la promiscuidad, puesto que es demasiado abierto, no hay un esfuerzo ni un respeto por la intimidad.
Y el exceso de aislamiento vendría siendo la exclusión, puesto que no se relaciona con los demás, se distancia de sus seres queridos, amigos, demás. El equilibrio dentro de esta situación es el amor, que es la virtud alcanzada, la habilidad para alejar las diferencias y para compartir con el otro sin perderse a sí mismos. Ahora bien, la generatividad versus la paralización. Esto va entre los 35 y 60 años. La etapa de adultez, entre los 35 y 60 años. La generatividad es el interés que tiene la persona por generar por hacer una nueva generación y cumplir su función como padres y la posibilidad de tener hijos como parte de su legado al mundo. Ser padre que guía a sus hijos y le enseña. Cuando esto falla, no se puede tener hijos, cualquier sea la situación, el hombre busca depositar el afecto y sus logros y cuidados en una mascota o algo por lo parecido. Si no se resuelve la crisis de dar, es cuando surge la paralización o estancamiento, que vendría siendo cuidar de nadie. El exceso de generatividad desembarca la sobreextensión. ¿Qué es la sobreextensión? Es cuando las personas se comprometen en demasiadas cosas y al fin no acaban haciendo ninguna correctamente. El rechazo es la poca productividad y el estancamiento extenso. Y el equilibrio es la virtud de cuidar. Ahora bien, para finalizar, la última etapa es la integridad del ego versus la desesperación. Esto sucede entre los 60 años en adelante. La integridad es la habilidad para aceptar los hechos vividos y aceptar el miedo morir sin temor. Es el momento de la vida en el que la persona analiza qué hizo con su vida, ve hacia el pasado y se siente conforme o inconforme con lo que haya realizado. Surgen los temores naturales del deterioro corporal, como caerse, enfermarse o incluso morir. Los cambios corporales afectan y los cambios hormonales también afectan, tanto físicamente como psicológicamente. Integrar el ego significa llegar a un momento de la vida en el que se mira atrás, se comprende todo lo que se realizó, que ya fue tiempo de hacer todo lo que se quería hacer y ya no existe el miedo a morir, se superan las crisis anteriores correctamente. Ahora bien, la falta o pérdida de integración hace que la persona sienta que ya no tiene el tiempo suficiente para hacer lo que quería hacer, por lo tanto no acepta su realidad y es a lo que lo conlleva a la desesperación. Las personas que culminan bien esta etapa obtienen la virtud de la sabiduría. Ahora bien, como un punto importante para finalizar es que la sociedad tiene una obligación con quienes... Ahora bien, un punto importante para finalizar es que la sociedad tiene que tener una consideración con aquellas personas que aportaron energía, ideas, preservaron la cultura, la historia, ayudaron a crear básicamente la comunidad que se tiene, que son los ancianos, y hay que tener una contribución importante hacia ellos por esto mismo. Muchas gracias por su atención.